Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Lo que hoy vamos a ver es riesgos por la dureza del corazón. Y Marcos en el capítulo 10, lo cual les invito a buscar, él va a dar una serie y va a tocar una serie de riesgos cuando hay dureza en el corazón. Por ejemplo, ¿no? Marcos va a tratar el repudio al cónyuge. Cuando hay dureza en el corazón, hay repudio al cónyuge. Otro caso es impedir que niños y grandes vengan a Jesús. Otro caso de riesgo que presenta Marcos es el amor a las riquezas. Otro riesgo que presenta Marcos es no comprender la muerte de Cristo. Otro riesgo que presenta Marcos es las ambiciones egoístas. Y lo que vamos a ver hoy, que es el último riesgo que presenta Marcos en el capítulo 10, es no reconocer a Jesús como el Mesías. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y mis hermanos, ¿cuántas veces hemos realizado proyectos en nuestras vidas? Ustedes seguramente en este momento estarán recordando, pero lo que más se recuerda es el proyecto que usted ha realizado y no ha recibido el reconocimiento debido. Pudo ocurrir en la escuela, pudo ocurrir en la universidad, pudo ocurrir también en el trabajo, pudo ocurrir también en el hogar. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces en el proceso de aprendizaje nuestros hijos de pequeños obtienen logros y nuestros hijos vienen contentos, ¿no? Con un dibujito, cuando recién comienzan a dibujar, están aprendiendo a pintar, y cuando aprenden a pintar, ¿pintan bonito o garabatean? Ya, entonces y el niño viene contento, papá, mira, me saqué 20, y el papá lo mira, que por eso, ¿no? Y el niño se va triste, ¿verdad? Mi papá no me ha reconocido. Bueno, en su mente no usa esa palabra, pero le expresa con su tristeza. También, cuando como cónyuges debemos tener un permanente reconocimiento, ¿no? Siempre hay que reconocer la labor de la esposa reconocer la labor del esposo, y bueno, y así se cuidan también mutuamente el corazón, ¿no? Entonces, pero en algún momento nosotros, a causa de la falta de reconocimiento como seres humanos, nos hemos sentido pues decepcionados, ¿no? En algunos de estos casos probablemente. Pero también, ¿cómo se habrá sentido Dios, mis hermanos, cuando Él observó desde su majestad que su pueblo no le dio el reconocimiento debido a su Hijo, al Señor Jesucristo? ¿Y cómo se habrá sentido Jesús, que Él vivió en carne propia la falta de reconocimiento que le debía dar Israel? Solamente en un momento la Biblia nos presenta cuando Jesús está allí observando a Israel, y solamente Él dijo: Israel, Israel, que matas a tus profetas y persigues a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? La máxima expresión de su tristeza del Señor. Él está experimentando la falta de reconocimiento. Entonces Marcos, en esta lista de riesgos por causa de la dureza del corazón, nos va a presentar ampliamente esta situación. Y allí en Marcos capítulo 10, versículo 46, mis hermanos, Marcos capítulo 10, versículo 46, es un capítulo bien largo, pero solamente vamos a analizar esta última porción del capítulo 10. Allí al inicio nomás del versículo 46 dice lo siguiente. Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. O sea, Marcos nos comparte que Jesús había hablado a sus discípulos de lo que padecería en Jerusalén. Ya Jesús les había manifestado más de 4 veces lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Lo iban a arrestar,
lo iban a maltratar y moriría y luego resucitaría. Entonces, Jesús ya pues le está compartiendo a ellos, pero ellos, mis hermanos, por tener aún un corazón muy endurecido, y me refiero a sus discípulos, ellos más bien querían tener puestos de honor y gloria, en vez de estar dispuestos a servir hasta la muerte. Y usted recordará, cuando ha leído Marcos, en la porción anterior, que Jacobo y Juan se acercaron a Jesús. Ahí nomás, después que Jesús les había hablado lo que iba a ocurrir en Jerusalén, que lo iban a matar, etc. Ahí Jacobo y Juan se acercan y lo buscan y le piden puestos de gloria, puestos de honor. Cuando estemos arriba, yo quiero sentarme a la derecha y el otro lo mandas a la izquierda, pero queremos estar a tu lado. En otro evangelio menciona que la mamá también intercedió, ¿no?, para que ellos se sienten al lado del Señor. Entonces, vemos aquí que ellos no habían entendido esta situación. Y vemos que ellos, al tener el corazón endurecido, no estaban apuntando a lo que Dios apuntaba, no estaba apuntando a lo que Cristo también apuntaba. Y ese es el riesgo cuando una persona sea inconversa, lógicamente, pero sobre todo creyente. Si no da el reconocimiento debido a Jesús, su corazón va a estar apuntando a otras cosas menos a los intereses del reino de Dios. Mis hermanos, luego Jesús va a pasar por Jericó. Jericó se encuentra a unos 24 kilómetros de Jerusalén. Jesús ha pasado por Jericó. Y lo interesante es que Jericó significa ciudad de la diosa Luna. Y a la vez Jericó significa lugar de fragancia o fragante. Ese es el significado de Jericó. Pero hay otro dato importante. Jericó es una ciudad muy importante en el Valle de Jordán y a veces también se le llamaba la ciudad de las palmeras. Debe haber sido una ciudad muy hermosa con sus palmeras que se levantaban hermosas, con un verdor resplandeciente. Recuerdo cuando mi padre nos trajo a vivir acá en la zona en el año 1978 y lo que nos llamó la atención fue las palmeras que estaban en la avenida. Bueno, ahora con tantas casas que ya tienen 4, 5, 6 pisos, ¿no? Allá son edificios, ya no se notan mucho las imponentes palmeras, pero antes las casas tenían del mismo tamaño. La mayoría en la avenida de las Palmeras las casas solamente eran de 2 pisos y las palmeras era notoria. Algunas palmeras estaban pequeñas todavía, otras más grandes, y era hermoso ver las palmeras, daban belleza al lugar. Y recuerdo que había una malla actualmente está la pollería Rocky, si no me equivoco, y hay otra pollería al frente, ¿no? Había una malla que impedía el ingreso de los carros a toda la avenida Izaguirre, desde la Municipalidad de Los Olivos. Y era notorio pues esas palmeras, y daba mucha belleza. Lo mismo ocurría en Jericó. Pero todos nosotros sabemos que Jericó es conocida en su historia por la destrucción de sus muros, ¿cierto? Ahí Josué, con todo el ejército del Señor, comenzó a rodear la ciudad, ¿no? Y al último día que la rodearon, todos gritaron, tocaron las trompetas y los muros se derrumbaron. Entonces, Jericó tiene una historia muy interesante, pero ahora Jesús va a pasar por la nueva Jericó. No va a pasar por esa antigua Jericó, sino que ahora hay una nueva Jericó y Jesús va a pasar solamente por allí, y solamente cuando pasa por allí Jesús mismo va a dejar ese olor fragante de su presencia. Una vez que pasa por Jericó, Jesús va a marcar la ruta a las personas de allí, para que sepa que Él es el camino, la verdad y la vida, que solamente en Él hay perdón de pecados y vida eterna, y eso se lo ofrece Él, no la diosa Luna. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el que da perdón y vida eterna. Pero en lo espiritual, pues, esta nueva Jericó estaba pues sumida y aplastada por la idolatría, lo cual emanaba un desagradable olor a muerte. Pero por otra parte, esta moderna Jericó, en la cual Jesús pasó por allí, también es considerada pues una ciudad
con un pasado muy marcado, y Jesús, al pasar por allí, él avisora que a 24 kilómetros estaba Jerusalén, allí él iba a ser también levantado. Así como estas imponentes palmeras y bellas palmeras que están en Jericó, ahora es el Hijo del Hombre, le quedan tan solamente 24 kilómetros para dar su vida en rescate por todos. Y ahí él será levantado. Ahí él será levantado, ¿para qué? Para ofrecer al hombre el perdón de sus pecados. Y así como las palmeras de la ciudad de Jericó la embellecen, el Hijo del Hombre será levantado para embellecer el corazón de los hombres con perdón y vida eterna, tan solamente a los que confíen en él. A pesar de que Jesús no recibió el reconocimiento debido de su pueblo. Y una vez que Jesús, sus discípulos y la multitud pasan solamente por Jericó, entra en escena un hombre cuyo nombre es Bartimeo. Y con Bartimeo vamos a aprender mucho, hermanos, en esta mañana. Anteriormente, y le damos acá la bienvenida al pastor Raúl Vargas y a su familia, y él ha sido mi profesor de sermón expositivo, lo cual me llevó a botar todos mis sermones que había hecho antes, ¿no? Pero la Biblia es maravillosa cuando se explica a sí misma. Y acá Bartimeo, anteriormente yo siempre me centraba en su ceguera, y es cierto, la Biblia habla de su ceguera, pero cuando uno analiza desde la óptica de Marcos, uno ve algo más allá. No solamente la Biblia se centra en la ceguera de Bartimeo, la Biblia apunta que Bartimeo, a pesar de que era ciego, vio más allá de que la gente que sí podía ver. Bartimeo reconoció que Jesús es el Mesías. Eso es lo interesante. Y acá en el capítulo 10, versículo 46, la tercera parte dice: Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces ya sabemos, Marcos nos dice lo que significa el nombre Bartimeo, y curiosamente Bartimeo significa hijo de Timeo. Y Marcos nos da detalles importantes de la condición de Bartimeo. Y el primer detalle de su condición es que Bartimeo era ciego. No sabemos la causa de su ceguera, no lo sabemos. Pero algo interesante es que los ciegos en la época de Jesús formaban parte de los menospreciados, de los despreciados. Y se usa también mayormente la ceguera para ilustrar también a la vez en este caso la ignorancia espiritual, ya que los fariseos con sus leyes humanas, lo cual Marcos señala bastante, Jesús les daba, digamos, su jalón de orejas a los religiosos de su época, porque ellos a la palabra o a la ley de Dios le añadían leyes humanas. Y Jesús reprendía permanentemente a los fariseos por eso, porque ellos enseñaban asuntos que Dios no había enseñado o daban leyes que Dios no había dado. Entonces Jesús los llamaba a eso leyes de hombres o leyes humanas. Y estas leyes humanas condenaban a los ciegos. Y es por eso que Jesús en un momento reprendió a los religiosos de su época y les dijo: ciegos, guías de ciegos. Los ciegos, mis hermanos, al igual que otras personas con otro tipo de discapacidad, eran considerados, note bien esto, pecadores bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, para una persona común y corriente, si se acercaba a un ciego o si tocaba a un ciego, ya que estaba bajo el juicio de Dios, se volvía inmundo. Entonces, si una persona común y corriente se atrevía a tocar a un ciego, entonces le afectaba, entre comillas, espiritualmente. Se ensuciaba espiritualmente. Ahora, estamos hablando de personas comunes y corrientes. Ahora, ¿cuánto más si se trata de un rey? ¿Cuánto más si se trata de una autoridad judía? Entonces, con mucha más razón, no se iba a acercar a un ciego, mucho menos tocar a un ciego. Entonces, por otra parte también, la ceguera nos habla de la condición espiritual del ser humano, porque el ser humano no puede ver espiritualmente, porque está ciego. Y es por eso que la Biblia dice claramente que el hombre natural, o sea, el hombre sin Cristo, no puede percibir las cosas espirituales, porque solamente se han de discernir espiritualmente.
Y todos nosotros sabemos que allá afuera hay tantas personas que están ciegas espiritualmente, están bajo condenación. Y así está el ser humano, espiritualmente ciego, está rumbo al infierno, a no ser que se deje guiar por la luz de Cristo. Es por eso, mis hermanos, que la Biblia nos dice que en un momento Jesús menciona lo siguiente: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso está en Juan capítulo 3, versículo 3. Pero también cuando Jesús llama a Pablo para que le sirva, Jesús le da ya una misión a Pablo. Y Jesús le dice a Pablo, porque aquí Pablo está dando su testimonio cómo Jesús lo llamó, y él menciona que Jesús le dijo: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y ese testimonio de Pablo lo encontramos en Hechos capítulo 26, versículo 18. De tal manera que así como Dios le dio la misión a Pablo para que cuando predicara el Evangelio, esta palabra poderosa que es la palabra de Dios, él sea el instrumento para anunciar ese mensaje que transforma la vida del ser humano, para que pueda esta persona dejar de ser ciego espiritualmente. Y desde Taquito, Dios a nosotros también nos hace recordar nuestra misión. Hay tanta gente ciega, y con este mensaje poderoso del Evangelio tenemos que ir y proclamar a toda ciudad, a toda nación, a todo lugar, para que la palabra de Dios pueda obrar en el corazón de las personas y las personas sepan que Jesús puede darle perdón y vida eterna y dejen de ser ciegos espirituales, y a la vez sean trasladados de la potestad de Satanás al reino de Dios. Mi amigo que nos visita en esta mañana, Dios te invita a confiar en Jesús para que pases de ciego espiritual a una persona que pueda ver espiritualmente, y eso se logra solo a través de Jesús. Pero también Bartimeo era hijo de Timeo. Interesante, porque Timeo significa inmundo, profanado o altamente estimado. Qué curioso, porque esto va bien conectado con la condición espiritual de Israel. Israel, con su mala conducta, con haberle dado la espalda a Dios a través de su historia, Israel se había convertido en un pueblo profanador, en un pueblo inmundo, por darle la espalda a Dios. Pero a la vez también Israel es un pueblo estimado. Israel es el especial tesoro de Dios. Y cuántas veces cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento encontramos que Dios siempre está invitando a Israel a que se reconcilie con Él. Dios siempre dice a Israel: vuelve a mí, vuelve a mí. A la vez Dios está disciplinando a su pueblo, pero a la vez le invita a una reconciliación. Y ahí vemos, ¿no?, que Israel se ha vuelto un pueblo inmundo, un pueblo que buscó la idolatría, fue en busca de dioses paganos y le dio la espalda a Dios. Un pueblo profanador, y que permitió que también se le profanara, porque permitió que las naciones paganas lo hundieran más a la idolatría. Y a la vez es un pueblo amado por Dios. De igual manera, en la humanidad también. La humanidad, con su conducta, la humanidad que nace en pecado, es una humanidad condenada. Y es por eso que la Escritura dice, y todos lo sabemos, como está escrito: no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es por eso que también Dios, de una manera alarmante, nos comparte que todos han pecado y por lo tanto están destituidos, expulsados de la gloria de Dios. Esa es la parte, digamos, donde Dios observa la parte inmunda y al ser humano como profanador. Pero a la vez viene también la parte de la estima de Dios. Porque en la otra mitad de Romanos 6:23, Dios dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, podemos ver la parte de la advertencia, pero por otra parte también vemos la estima de Dios. Dios siempre buscando reconciliarse con el ser humano.
que el ser humano vuelva en sí, que el ser humano pase del reino de las tinieblas al reino de Dios, que el ser humano pase de muerte a vida, que pase de tinieblas a luz, que pase de ceguera espiritual a poder ver las cosas de Dios. Pero por otra parte, Bartimeo estaba sentado junto al camino. ¿Qué hacía un ciego en el camino? Mendigaba. Es lo único que podía hacer. Y no podía tener ayuda de alguien. Nadie lo podía tocar y llevarlo al lugar. Mira, acá es donde te sientas siempre, ¿ya? Ahí siéntate, ahí pide tu limosna. No, nadie lo podía tocar. Era una persona bajo el juicio de Dios. ¿Y cuánto habrá sufrido Bartimeo para llegar tanteando al mismo lugar donde estaba? Por otra parte, él podía oír, porque la Escritura dice, y oyendo que era Jesús Nazareno. Él no podía ver, pero sí podía oír, y él oyó de Jesús. Estaba ahí sentado, y la gente que pasaba comentaba de aquel Jesús, que sanaba a los enfermos de manera milagrosa. Y él, que estaba ciego, está impedido de poder buscar y hallar a Jesús. Pero él tenía la esperanza, en algún momento Jesús va a tener que pasar por aquí. En algún momento, va a llegar el momento que Jesús va a tener que pasar por esta calle y tendrá la oportunidad de llamarlo, de clamar si es posible. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, así como él oyó, la Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, según Romanos capítulo 10, versículo 17. Mis hermanos, luego Bartimeo va a clamar. Y note lo que dice el versículo 47. El versículo 47 del capítulo 10 de Marcos. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mis hermanos, si bien es cierto, este hombre gritaba, según el significado, clamando a voz en cuello, pidiendo ayuda, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo interesante aquí, mis hermanos, es que Bartimeo es ciego. Espiritualmente, él no vio a Jesús como un nazareno más, sino que él, al clamar, hijo de David, está viendo a Jesús como su rey, está viendo a Jesús como su Mesías, porque lo llamó con un título mesiánico, hijo de David. Y cuando nosotros nos remontamos a 2 Samuel, capítulo 7, solamente lo menciono, no lo busque, el Mesías sería el hijo más importante de David, el heredero de su trono. Sería el rey, en este caso, que llevaría a su cumplimiento todas las promesas hechas a Abraham y a David. Jesús era descendiente de David. Entonces, este hombre hace una petición reiterada, y al hacer esta petición reiterada, le está haciendo un reconocimiento a Jesús como el Mesías de Israel. Y para este hombre, pues, este ciego, se trató más que unas simples palabras. Él está reconociendo en medio de su situación, sabiendo que no es digno ni siquiera de la mirada de Jesús, porque según la teología judía en ese momento, él estaba bajo el juicio de Dios. Él estaba castigado por algún pecado, según la teología judía de esa época. Entonces, él hizo un clamor de corazón, porque no merecía nada. Estabas, entre comillas, bajo maldición por su pecado, y por eso está ciego. Entonces, Bartimeo solamente le queda pedir misericordia, pedir compasión, pedir una bondad inmerecida, reconocer que era un pecador, y su mente vio la luz antes que la vieran sus ojos. Eso es maravilloso, hermanos. Antes que pudiera ver, su mente vio primero. Y esto es lo maravilloso. Los religiosos, los teólogos de la época de Jesús, estaban ciegos espiritualmente, no podían entender, no podían comprender, no podían reconocer que Jesús era el Mesías. Por otra parte, los discípulos de Jesús tampoco comprendían, tampoco reconocían que tenían ante ellos al Mesías, porque también sus corazones estaban endurecidos. Si hace poquito nomás Juan y Jacobo le pidieron al Señor puestos de honor,
Pero este ciego, despreciado, menospreciado ante una sociedad que lo calificaba como enjuiciado de Dios, quien no merecía siquiera acercarse a un rey terrenal, sí reconoció a Jesús como su Mesías. Sin ver, podía ver. Sin ver, podía comprender. Sin ver, podía reconocer que era Jesús, el Mesías esperado. Y lo comprendió antes que los religiosos, lo comprendió antes que los propios discípulos. Él reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey esperado, el Mesías esperado. Pero mis hermanos, si ustedes han comprendido, si ustedes han reconocido que Jesús es su Mesías, nuestro Mesías, es necesario que cada día vivan una vida de reconocimiento permanente a Cristo como su Señor, como su amo, como su Rey. Y eso nos lleva a reconocer a Jesús cada día de nuestra vida como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro amo, como nuestro Rey. Mi amigo, tú que nos visitas en esta mañana, usted puede reconocer a Jesús como su Salvador personal. Y le animo para que crea en Cristo, para que lo reciba en su vida. Hoy reconózcalo como su Señor y como su Salvador personal. Jesús en una oportunidad dijo a la gente que no creía en Él, Jesús le dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. En otras palabras, si tú no tienes a Cristo como tu Rey, si tú no lo reconoces a Cristo como tu Rey, como tu Señor, por lo tanto, tu Rey y Señor es Satanás. Básicamente lo dijo de esa manera a Cristo. Si tú no le das reconocimiento a Cristo, por lo tanto le estás dando reconocimiento al adversario. Y Dios desea que tú reconozcas a Cristo como tu Señor. Pero vemos también en tercer lugar la actitud de la gente. Note lo que dice el versículo 48 de Marcos capítulo 10. Dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos aquí, mis hermanos, que la gente le increpaba, le reprendía repetidamente que se callara y luego que se callara más. Es como a veces estamos acá escuchando la palabra de Dios y de repente pasa por acá: a sol 50 el kilo de limón, ¿no? O el otro día estábamos acá escuchando la palabra de Dios, en la noche sobre todo, y de repente escuchamos ¡mu! ¡mu! ¿A quién me refiero? Al lechero, ¿no? Pone su graba su vaquita, ¿no? Y comienza la musiquita, ¿no? La musiquita del Chavo del Ocho, ¿verdad? ¿No? Entonces uno está concentrado escuchando la palabra de Dios y comienza la 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 la, ¿no? Nos distrajo, ¿no? Y uno dice: cállate, cállate, ¿no? Y bueno, mandamos a un ujier para que lo haga callar y más sube el volumen. Recuerdo en la cuarentena, con mis hijas nos sentábamos en la sala y ya para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El pastor, recuerdo que salía, ¿no? Ahí en la televisión. Y bueno, y justo terminaba la alabanza y nosotros listos para escuchar la palabra de Dios, y comienza ta 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 ta, una marinera. Ay. ¿Y qué pasa? Que el vecino de al lado le había pagado al director de esta orquesta, era un gordito, ¿no? Para que tocara justo frente a nuestra casa. Y le digo: pero párate más allá, pues, le decía yo, ¿no? Y yo salía por la ventana: Señor, estamos escuchando una enseñanza. Y él me hacía así: tengo que comer, tengo que comer. Bueno, así la gente se ganaba la vida durante la cuarentena. Unos iban con su parlante y cantaban, otros tocaban ahí con su banda, pero uno estaba concentrado y la bulla no nos dejaba escuchar la palabra de Dios. Y esta gente lo callaba a Bartimeo, lo callaba. Y hay posible respuesta por qué razón lo callaban. Una, porque la gente tenía prisa por llegar a Jerusalén.
Recuerde, ya se encontraban a 24 kilómetros. Se acercaba la gran fiesta y Jesús está enrumbándose a Jerusalén. Entonces la gente está ahí apurada. De repente Bartimeo está en medio del camino gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y estorbaba el paso de las personas, le callaban, ¿no? Probablemente le pedían que se arrimara más allá para que no estorbe en el camino. Y recuerde que no le podían ni rozar porque era un hombre bajo el juicio de Dios. No podían ni tocarlo, si no se volvían inmundos. Entonces, pero por otra, estimaban que los gritos de este ciego no estaban en consonancia con la dignidad de la persona a quien se dirigía. Oye, ¿quién te ha dicho que este es el hijo de David? Cállate la boca, ¿no? Sal del camino, interrumpes. Por otra parte, los que sí creían en Jesús no deseaban que Jesús fuese proclamado como el hijo de David, porque esto iba a incomodar a los religiosos, a los fariseos, a los escribas, ¿no? Ya que ellos se reunían en secreto para tramar su muerte. Pero también la incomodidad y miedo de los discípulos, porque ya en 4 oportunidades Jesús les había mencionado que al llegar a Jerusalén, ¿qué iba a ocurrir? Lo iban a matar. Entonces, no querían pues que este ciego proclamara que él era el hijo de David, el Mesías. Pero Bartimeo persistía. Bartimeo insistía más, porque a pesar que era ciego, su fe en Jesús le hacía ver que si alguna ayuda había de recibir, tendría que venir del hijo de David, el Mesías. Entonces, para la multitud, mis hermanos y los discípulos, los gritos de Bartimeo ya les era una molestia. Los gritos de Bartimeo ya les era un fastidio. Los gritos de Bartimeo ya les causó una incomodidad. Pero él no hizo caso de la reprensión de la multitud, porque esta multitud le impedía llamar a Jesús y esta multitud impedía que él se acercara a Jesús. Mis hermanos, vemos a un hombre ciego que está dando el reconocimiento debido a Jesús y a la vez está depositando su esperanza en él. Y esto nos llama a la reflexión. ¿Cuánta gente hay afuera gritando? No necesariamente Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿cuánta gente hay afuera gritando a viva voz por ayuda? ¿Cuánta gente hay afuera gritando a viva voz por justicia? ¿Cuánta gente hay afuera gritando, quiero cambiar y no puedo? Me refiero al alcohólico, me refiero al que consume drogas, me refiero de repente a las personas que viven vidas inmorales, me refiero a estas personas que en su conciencia se sienten mal por actos negativos que han cometido en la vida. Y a las personas que jamás cometieron delitos, pero que han leído la palabra de Dios, que están bajo condenación por su pecado y que todavía no entienden la manera como llegar a los pies de Cristo. Pero una cosa es cierta, todos quieren cambiar y no pueden. ¿Por qué? Porque aún no hay alguien que se ha detenido y los ha llevado a los pies de Cristo. Y estas personas claman, quiero cambiar, no puedo por mis propias fuerzas, quiero cambiar, ¿cómo lo hago? Probablemente si entrara un borracho en este momento aquí, mis hermanos, es más seguro que nos va a incomodar, probablemente nos va a fastidiar, pero si cada día reconocemos a Jesús como nuestro Mesías, comprenderemos, recordaremos que Cristo murió por él y veríamos a este borracho con compasión, veríamos a este borracho con misericordia. Y no solamente a él, sino a todos los que no conocen a Jesús, porque Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Y nuestro corazón estaría totalmente conectado con Cristo, porque le estamos dando el reconocimiento debido. Tendríamos el mismo sentir de Cristo. De tal manera que cuando veamos a un borracho, a un joven que probablemente está drogado, a una persona que es de mal vivir, por decirlo así, a una persona con una vida inmoral, ya no lo veríamos con ojos acusadores, sino con ojos de compasión, como lo vería Cristo. Entonces, en cuarto lugar, podemos ver ahora la acción de Jesús ante este hombre que lo reconoce. Nota lo que dice el versículo 49 y 50. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esta parte me impactó bastante. Jesús se detuvo.
O sea, está ahí en medio de la multitud, pero escucha el clamor de este ciego. ¿Y qué hace él? Se detiene. O sea, esta acción de detenerse, ¿sabe lo que provocó, mis hermanos? Cambió totalmente la actitud de la multitud. Si bien es cierto, la multitud rodeaba a Jesús, porque había gente que lo seguía, que creía en él, pero a la vez esta gente tiene una actitud de callar al ciego. Les incomodaba el ciego. Y esta gente que le seguía a Jesús aún estaba todavía presa de la enseñanza de las leyes humanas de los religiosos de la época de Jesús. No querían rozar a Bartimeo, no querían tocarlo, porque era un hombre bajo el juicio de Dios. Entonces no era digno de ser escuchado, no era digno de ser visto, no era digno de compasión. Pero ahora el rey se detiene al escucharlo. El rey se detiene y lo manda a llamar. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud ante miles de personas que están clamando a Jesús? ¿Cuál es nuestra actitud? Probablemente reaccionamos igual hacia las personas catalogadas como negativas en nuestra sociedad. Y todos están clamando a Dios desesperadamente. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Nos incomodan? ¿Los callamos con nuestra mirada? Sin embargo, Jesús se detiene para dar auxilio a este hombre que grita por ayuda. Un día un hombre, mis hermanos, fue asaltado y herido. Y la Biblia dice que los religiosos lo vieron y pasaron de largo. Pero pasó un samaritano, una persona menospreciada en la época de Jesús. Una persona aborrecida por los israelitas. Pero este samaritano se detuvo y la Biblia dice claramente que tuvo compasión por esa persona herida y lo atendió inmediatamente. Luego lo llevó a un mesón, a una posada, y le pagó el dueño para que lo atienda este hombre, y si gastaba más, él se lo iba a reponer. Pero este hombre tuvo compasión, tuvo misericordia y prestó auxilio a esta persona herida. Mis hermanos, afuera hay mucha gente herida. Y probablemente nosotros nos hemos pasado de frente y no nos hemos detenido para predicarles el Evangelio. Hace poco llevé un módulo en el diplomado que estoy llevando en este momento y hay un pastor que está viendo todo el asunto de los presos. Y él nos compartió el video de una persona que llegó enfurecida a su casa y comenzó a pelear con su esposa, y él en su ira sacó el arma y en ese forcejeo se disparó el arma. La esposa murió y él fue acusado de asesinato en primer grado en su país y lo condenaron a cadena perpetua. Yo le he puesto por nombre Percy, aunque él se llama de otra manera, pero yo le he puesto nombre Percy. Pero Percy estaba sentenciado a cadena perpetua y él en la cárcel se vio con la vida acabada. Él ya se consideraba muerto, sin esperanza, desesperado porque nunca más iba a salir de ese lugar. Era cadena perpetua. Pero un día alguien lo vio, sintió misericordia y le compartió el Evangelio y lo ganó para Cristo. Han pasado los años, este hombre durante estos años ha recibido discipulado en la cárcel, pero ahora ha pasado el tiempo, ¿no? Y él tiene un cargo ahí en la cárcel, a pesar que es preso. Está a cargo de 4 pabellones donde hay puros presos convertidos. Y él sabe que jamás saldrá a las calles. Él sabe que jamás obtendrá la libertad porque está condenado a cadena perpetua. Pero ¿qué está haciendo él dentro de la cárcel? A los que no están condenados a cadena perpetua, les está empapando de la palabra de Dios y les está enseñando se ha juntado con un equipo de hombres y les está enseñando varias maneras de ganarse la vida. Entonces, al salir en libertad,
¿qué tienen que hacer estos hermanos convertidos? Tienen que buscar una iglesia para continuar congregándose. Y segundo, ya saben en qué pueden sostenerse. Algunos les enseñan a hacer zapatos, zapateros y otras cosas, sastre, pero salen ya para ser de bendición a la sociedad, pero tienen que continuar congregándose en una iglesia. A eso se aboca ahora Persia, porque alguien se detuvo y tuvo compasión y le predicó el evangelio. Mis hermanos, cuando nosotros salimos a estudiar, a trabajar o de visita a un familiar, en el camino alguien se va a cruzar en nuestra vida. Y es una oportunidad para predicarles el evangelio. Es una oportunidad para que la compasión no solamente se sienta el día domingo. La compasión en nuestro corazón debe ser permanente hacia las personas que no conocen a Jesús. Somos llamados a detenernos permanentemente y predicar el evangelio. No podemos quedarnos callados teniendo un regalo para compartir, que es Jesucristo. Y ahora una pregunta a usted: ¿cuánto tiempo se toma usted para predicar el evangelio a las personas? ¿Cuánto tiempo se toma usted? ¿Se detiene? Jesús sí, Jesús se detuvo porque escuchó el clamor de este hombre. Muchas veces nos enteramos de que un amigo está pasando por problemas o un matrimonio está en conflicto. Nos detenemos por un momento y conversamos con ellos y le presentamos el evangelio. Pues Jesús sí se detuvo. ¿Y qué hizo? Mandó a llamarlo, ¿no? Lo llamaron, le dijeron: ten confianza, ten fe, no dudes, no vaciles, levántate, o sea, ponte en pie, te llama. ¿Y qué hizo Bartimeo? Arrojó su capa, o sea, reaccionó inmediatamente, dio un salto, o sea, se levantó, y vino Jesús, vino al Hijo de David, vino al Mesías, que él, estando ciego, había reconocido. Y Jesús le hace una pregunta, note lo que dice versículos 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿no?, ¿cuál es la necesidad? Y él le dice que recobre la vista. Bartimeo, que le da ese reconocimiento a Jesús, a pesar que está ciego, no reaccionó como Jacobo y Juan, porque Jesús le pregunta a Jacobo y Juan: ¿qué crees que haga? Bueno, Señor, que allá en tu reino yo me siento a la derecha, ¿no?, y acá mi hermano a tu izquierda, ¿no? Honor y gloria, fama. Pero este hombre, Señor, que recobre la vista, está ante su Mesías, ante su Salvador. Y Jesús pues le responde, ¿no? Puedes irte, ya no necesitas que nadie te lleve, eres libre de tu ceguera, tu fe te ha salvado. O sea, no solamente lo ha sanado, sino que lo ha salvado eternamente. ¿Y cuál es la actitud de Bartimeo? Que es la actitud que estamos retados a tener todos nosotros. En este mundo donde cada día nos enteramos de situaciones tan terribles, tan indignantes, pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos la luz de Cristo, somos llamados a alumbrar. Y acá este hombre tuvo una actitud muy interesante. Primero, al recobrar la vista, volvió a ver. Al parecer antes veía. O sea, hay una razón probablemente para que él haya perdido la vista. Antes veía, porque la Biblia dice claramente: recobró la vista. O sea, por alguna razón la perdió. Pero ahora puede ver a Jesús de dos maneras. Puede ver física y lo puede ver también espiritualmente. Y cada día nosotros somos llamados a ver a Jesús de igual manera. ¿Cómo puede obrar Jesús en mi vida? ¿Y cómo puede obrar Jesús en mi vida? Cuando estamos ante la palabra de Dios, debemos dejar a Jesús que obre en nuestra vida. Y cuando estamos ahí, en la calle, tenemos que dejar a Jesús que obre en nuestra vida para ser instrumentos para llevar este mensaje a la gente que está clamando en todo lugar. Por otra,
siguió a Jesús. Siguió a Jesús por el camino, porque ya podía ver. Y como ya podía ver, aunque estamos seguros que ciego lo hubiera hecho también, pero ya que podía ver, él le dedicó su vida. Mis hermanos, somos retados a dar ese reconocimiento que el Rey de Reyes se lo merece. Nosotros estamos aquí porque un día alguien se detuvo y nos predicó el Evangelio. Hay que reconocerlo. ¿Cuántos dicen amén? Un día alguien se detuvo y tuvo compasión de nosotros. Yo recuerdo por allá en el año 1985, ya comencé con mi historia, ¿no? Un día una pareja de hermanitos, Patricia y David, recuerdo, pasaban por mi casa y se detuvieron, perdón, por el barrio. Yo estaba ahí con un grupo de amigos y se detuvieron y me llamaron. Y me invitaron para venir acá a la iglesia porque una amiga de ellos iba a los Estados Unidos. Iba a hacer una reunión de despedida. Y yo en mi mente inconversa dije, wow, va a haber fiesta, baile seguro, va a haber trago, vamos a ir a este lugar. Y me dio con la sorpresa que era acá. En esa época había una caseta verde. En esa época no existía nada de este edificio, era pampa todo. Solamente había una caseta verde. Y bueno, y ingresé, me recibieron muy bien. Me animaron Pati y su hermano para venir al día siguiente al culto. Y esa mañana recuerdo que Dios me habló claramente a mi corazón. Y ese 14 de julio recibí a Cristo como mi amo, mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Y le doy gracias a Dios porque jamás me imaginé que Dios me iba a usar como su instrumento para proclamar su palabra. Y acá estoy, aburriéndoles. Pero una manera de mostrar que reconoces a Jesús como tu Mesías es cuando le sigues, cueste lo que cueste. Bartimeo reconoció a Jesús como su Mesías a pesar que no veía y continuó reconociéndolo después que Jesús le hizo recobrar la vista. Y la pregunta es, ¿estás cada día de tu vida dando el reconocimiento que se merece a Jesús en tu vida como tu Mesías? Y me dirijo a las personas que nos visitan esta mañana. Dios le está invitando a usted para que primero usted reconozca que está bajo condenación. Usted reconozca que es un pecador. Y usted reconozca que por su pecado está bajo condenación y se merece el infierno. Pero hubo un rey que dejó su trono de gloria a dar su vida por usted. Y ahora usted tiene la oportunidad de aceptarlo en su vida. Usted tiene la oportunidad de recibirlo. Usted tiene la oportunidad de abrirle la puerta de su corazón para que Jesús a partir de hoy sea su Señor y Salvador personal. No pierda esa oportunidad y a partir de hoy usted vive una vida de permanente reconocimiento al Señor Jesús. Y si usted podrá pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz, de condenación a salvación. Y el día que muere usted ya no se va a ir al infierno, sino que se va directamente a la presencia del Señor. Por algo Él derramó su sangre por usted. No ha sido una sangre derramada en vano. Él lo hizo para que usted hoy tenga la oportunidad de darle el reconocimiento debido al Rey de Gloria.